Bueno, ya tenemos acá nuestra compañera Jessica Gentile. Ella es referente nacional de la red ecosocialista y del MST en Argentina. Una gran activista, luchadora. Recientemente también tomó un rol protagónico en la campaña en contra de la modificación de la ley de glaciares, dando una pelea ahí. Ha participado en lucha socioambiental en todo el país y sigue participando de punta a punta. Así que le damos la bienvenida a la compañera Jessica Centiles, que nos va a dar su mirada también política socioambiental sobre eh, la modificación, ¿no?, de esta medida nefasta del gobierno de Javier Milei. Así que, compañera, tenés la palabra. Bueno, gracias Nahue, ¿cómo les va a todos los que están en el Zoom y en YouTube? Recién por lo que decía Male, yo por lo del proyecto me había quedado comprometida en la última reunión que tuvimos justamente de charlar para ver si se lo podía mover un poco más, pero no tuve respuesta por parte de los compañeros, así que si también, si hay un ida y vuelta después, si pueden contar si han logrado moverlo un poquito, porque va a ser clave, porque creo que uno de los principales desafíos que tenemos hoy es romper el bloqueo mediático, darle visibilidad a esto, que prácticamente son muy pocas personas, una vanguardia muy pequeña la que está al tanto, y creo que a medida que vaya cobrando más repercusión, creo que va a tener un rechazo social claro desde diferentes puntos de vista, no solamente por lo que implica los barcos de la muerte y la crueldad, que digo, no vamos a descubrir nada nuevo, simplemente con ver algunas imágenes o relatar cómo se transportan y cómo se concibe, digamos, a los animales como si fuesen mercancía viva, eso ya de por sí genera un rechazo absoluto, pero después, como bien decía el propio Antonio, Malena y Poli, que empezó con las exposiciones, ni siquiera en términos económicos es rentable un proyecto así. Entonces, creo que tenemos muchos desafíos por delante sobre la base de que estamos sufriendo una ofensiva muy global en términos generales en materia de derechos y más en materia socioambiental. Bueno, es evidente que no vamos a descubrir en este conversatorio lo que implica en términos de crueldad y violencia y maltrato animal. Lo que describen es una cosa horrenda. Yo creo que sí tenemos que responder a dos preguntas. La primera es ¿por qué existen? Y la segunda es ¿qué modelo económico, político, cultural hace posible que miles de animales sean tratados como mercancía viva, cargados en barco, transportados durante días y semanas, como relatan, y enviados a morir a otro país? Y creo que claramente no estamos hablando de una anomalía del sistema o un accidente, como lo planteó Poli en su intervención al inicio, sino que es una consecuencia brutal y coherente de un sistema que organiza la vida a partir y exclusivamente de la ganancia. El otro día, leyendo algunos de los argumentos de los libertarios y del gobierno en todo esto, es un poco que se repite siempre el mismo relato y la misma narrativa. La necesidad de priorizar la libertad de mercado, la necesidad de la apertura exportadora y de tener dólares frescos al servicio de mantener el círculo vicioso de deuda, la famosa Argentina que sea competente en términos rentables de manera internacional, pero en términos económicos, todo esto que es un discurso y un relato montado sobre la nada misma, porque hemos desregulado absolutamente todo en la Argentina y hay menos trabajo, hay más pobreza, hay más desocupación, hay más miseria, es decir, no tiene un correlato práctico estas grandes bonanzas que nos anuncian económicamente el gobierno, pero esto en términos económicos, desde una visión pero hasta profundamente especista, es cero rentable porque es menos, se elimina el agregado de valor que de todo el proceso de logística que lleva acá el faenado, digamos. Entonces, es más, hasta menos ganancia para propios sectores ganaderos y de frigoríficos que hacen ese trabajo. Entonces, me parece que sí, es evidente que hay un sector claro que gana, que son las exportadoras, que son algunas empresas nada más, ni hablar del transporte naviero, ni hablar que es otro gran círculo económico que termina ganando en función de este desastre, y que somos nuevamente las mayorías, los animales, las mayorías sociales, las comunidades y los territorios los que terminamos perdiendo en una batalla muy desigual. Ahora,
creo también que si logramos romper, darle visibilidad y que cada vez más sectores de la población se enteren de las barbaridades que está intentando, que está haciendo el gobierno y lo que implica esto como soberanía alimentaria, de lo que implica esto en términos de explotación, de sacrificio, de violencia. Nos sirve para meter otro debate, que es un debate que bastante incomoda, que estamos hablando de que, de que esto no empiece en los barcos tampoco. Que tenemos que obviamente estar profundamente en contra y imponer todos nuestros esfuerzos para garantizar que, que esto no se permita. Ahora, el barco es la escena más obscena, pero antes del barco está el campo convertido en desierto verde o en fábricas de feedlot. El animal convertido absolutamente en cosa, la vida convertida en propiedad privada, el cuerpo convertido en mercancía. Eh, Antes del barco están los feedlots. Antes del barco está la industria cárnica, que enferma a trabajadores, que enferma animales, que como bien dijeron todos, es un riesgo sanitario de la hostia, que enferma el ambiente y que enferma a las comunidades. Por eso, eh, empezar por el no a los barcos, pero tenemos que seguirla para tratar de meter otro debate, que es que además de no tenemos que ir rápidamente por la prohibición del feed y la industria cárnica, que es una cosa que está naturalizada y que es uno de los principales flagelos que sufrimos nosotros en el marco de la crisis climática que estamos viviendo en términos mundiales. O sea, no desligarla de eso, porque si no pareciera que solamente el problema de la sola... O sea, es tratar de linkear los problemas que están completamente relacionados y que es un problema en red y que si no te genera empatía el sufrimiento y la explotación animal en barco, tenés que saber, hermano, que lo que estamos sufriendo en términos climáticos está íntimamente relacionado a esta mega industria de la muerte. Y creo que otro debate que nos meten un sector importante, más mala leche, si se quiere, de la población o de los medios de comunicación, que es, bueno, acá están los mismos zurdos hambreadores que no quieren la megaminería, que no quieren el estilo, que no quieren los barcos de la muerte, que quieren que todos nos moramos de hambre y que no haya trabajo en la Argentina. Creo que también tenemos que pensar el plan B, digamos, ¿no? O sea, y en ese sentido, la de pensar una transición que esté planificada, donde exista la continuidad laboral, la formación, la formación política, académica, técnica, para hacer una transición laboral y salarial de esos trabajadores que hoy laburan en estas situaciones tremendas de asesinar y en la fábrica de la muerte, que es la industria cárnica o que son estos barcos de la muerte, y la participación, como bien dijeron ustedes, en esa transición, en esa planificación de las comunidades, de las organizaciones ambientales, de las organizaciones antiespecistas, de las propias comunidades, porque se trata también de una cuestión democrática. Se trata de que hay un puñado de una élite que es la que define absolutamente todo, qué se consume, cómo se consume, el servicio de quién se consume, qué se exporta, qué se importa, qué vida vale más, qué vida vale menos, y donde ninguno de nosotros forma parte de ninguna de ese debate y mucho menos de esa definición. Entonces, creo que también hay que ponerse en la mesa que no es animal o trabajo, ese es un chantaje propio del capital, es cuando nos ponen mega minería o trabajo, petroleras o trabajo. Bueno, yo creo que acá hacen exactamente lo mismo, y creo que hay trabajo en Argentina, trabajo socialmente de sobra. Porque si nosotros tenemos que pensar una transición donde no esté puesta la mercantilización de todo lo que hay vida, tenemos que pensar en la producción de alimentos sanos y accesibles para el conjunto de la población, que no está garantizado. Eso generaría puestos de trabajo. Tenemos que pensar en la agroecología y el trabajo de la tierra. Eso va a generar puestos de trabajo, porque hoy el agronegocio y la ganadería no generan puestos de trabajo. Entonces, que trabajo socialmente se puede producir para una reconversión laboral, donde no esté basado en la explotación y en la violencia sobre los animales y sobre las propias personas y trabajadores, los mercados populares, el abastecimiento en hospitales, colegios, comedores, que hoy no tienen acceso a una alimentación sana y saludable, el propio saneamiento y la reconversión socioambiental que hay que hacer en este país por cómo contaminan estas industrias también, ¿no? Estamos hablando de la reconversión del suelo, de la recuperación de las cuencas, del agua contaminada, del propio ferrocarril, el rol que podría jugar en el transporte de granos, de legumbres, de fruta, si logramos nosotros volver a tener una industria pujante para generar puestos de trabajo y que cumpla una necesidad social y no de muerte ni de asesinato. Entonces,
La salida, para mí, está puesta justamente en cómo se prioriza la vida y que organizar el trabajo de las mayorías sociales esté puesto para cuidar la vida y no para hacer mierda la vida. ¿Qué es lo que pasa hoy? El desarrollo de la tecnología, los nuevos mercados, está todo puesto al servicio de aniquilar la vida. Nosotros tenemos que pensar, para mí, una unidad, un puente con los sectores de las mayorías sociales donde el trabajo esté puesto para cuidar la vida. Y creo que para no quedar aislado es fundamental unificar esta pelea con las luchas que ya se están dando, porque como yo les decía al principio, la ofensiva es brutal. Estamos hablando de que estamos enfrentando ahora el super RIGI, que es más mercantilización, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que se está por votar en el Senado la semana que viene, que es una locura completa porque es la extranjerización absoluta de nuestra tierra para el ingreso de las nuevas, comillas, industrias, porque no producen nada. Estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de más despojo, la ley de eliminación de la ley del fuego, la privatización de AISA, la mercantilización de nuestra agua, la ley de glaciares, los buques de GNL, la propia hidrovía, ¿no? O sea, cómo linkeamos también este problema a un proceso de reprivatización donde 5 cerealeras con las empresas ganaderas son las que deciden qué entra y qué sale en el país, teniendo privatizado nuestra principal vía fluvial, que debería ser completamente estatal, donde la producción de los barcos deberían ser argentinos y no hay un solo astillero en pie para esa producción. Yo creo que tenemos un desafío muy grande, que es tratar de darle visibilidad a esto, que no quedemos aislados, y una tarea de unir todas estas luchas en una misma pelea para darle masificación, para darle musculatura y para dar una salida de conjunto.